estimados hermanos y amigos. El tema de hoy es Amasías se apartó de Dios como su padre. La fe o percepción de lo invisible, de lo divino, es el vínculo que une espiritualmente a una persona con Dios. La fe es el medio que aprovecha la gracia redentora de Dios ofrecida a través de su Hijo Jesucristo y lleva a formar parte del pueblo que transita la senda estrecha de la vida. La fe hace que aquellos que son salvos por la muerte y resurrección de Jesús sean llamados sus discípulos y creyentes en Él y en su palabra. En el otro extremo está la incredulidad, que es la actitud de increencia deliberada de los que se pierden, dado que es por ella que se rechaza y se aborrece a Dios y a su salvación, al tiempo que se ama al mundo y a todo cuanto éste ofrece. La incredulidad conduce a la inmoralidad y a la desobediencia extrema, como el desvarío del caballo desbocado que arremete con ímpetu a la batalla hasta terminar despeñado por un precipicio. La incredulidad aleja y aparta de Dios. Esto le sucedió a Amasías. Veamos. En primer lugar, la influencia negativa y positiva que recibió el rey Amasías. Amasías recibió mala influencia de los reyes de Israel y de alguno de Judá. Los reyes de Israel, contemporáneos a Amasías, fueron malos ante los ojos de Dios. En 2 de Reyes 13, 10 al 11, se dice que en el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam I, el que hizo pecar a Israel. Así pues, este fue un rey vecino de Amasías, un rey malo. Aún su propio padre, rey de Judá, fue creyente solo un tiempo antes de terminar dejando a Dios. En 2 de Reyes 12:2 se dice que Joás hizo lo recto todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Y en 2 de Crónicas 24:17 al 19 se nos dice que muerto Joiada, el sacerdote, desampararon la casa de Jehová y sirvieron a Asera. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá por su pecado, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, mas ellos no los escucharon. Por tanto, Joás fue un rey de fe temporal. Durante un tiempo fue creyente y después se apartó de Dios, se apartó de la fe. Este fue el padre del rey del que hablamos. Este fue el hombre que influyó en el personaje que estudiamos. Amasías recibió mala influencia de no solo los reyes malos de Israel, sino también de su propio padre. Pero también Amasías, además de la mala influencia que recibió, además de esto recibió también, por otro lado, buena influencia de parte de las cosas de Dios que le rodeaban. Nos dice la palabra de Dios que él pudo ver cómo Dios reprendió al malvado rey Joacás con derrota ante los sirios. Nos dice 2 de Reyes 13:7 que no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10.000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. Por tanto, este castigo de Dios al rey malvado, Joacás, servía de alguna manera para nuestro personaje, servía como un referente de que el que hace lo malo recibe el castigo de Dios. También pudo ver la misericordia de Dios, porque cuando este rey fue castigado,
él vio este aspecto de Dios, del castigo, del juicio, pero cuando este rey fue objeto de la misericordia de Dios, también pudo verlo. Nos dice en 2 de Reyes 13, 14 al 17, que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, llorando, y le dijo: Eliseo, toma un arco y una saeta. Y dijo: abre la ventana que da al oriente, y tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová contra Siria, porque herirás a los sirios en Afet hasta consumirlos. Por tanto, en este caso concreto, con estas palabras, el profeta le auguraba una victoria frente a los sirios, una victoria que fue dada y recibida en función de la fe de aquel rey. Nos dice que este rey golpeó la tierra 3 veces, después se detuvo, y entonces, después de golpear 3 veces la tierra, el profeta le dijo: si hubieras dado 5 o 6 golpes, habrías obtenido una gran victoria, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. En cualquier caso, pudo ver la mano de Dios en juicio o en misericordia, pudo ver incluso cómo Dios de alguna manera honraba a sus siervos fallecidos, aún fallecidos los honraba. Y hay un dato que menciona el texto, y es que en 2 de Reyes 13, 20 y 21 se nos dice que murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año vinieron bandas armadas de moabitas, y al sepultar a un hombre arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió. Es decir, que esta resurrección que se produjo porque aquel muerto tocó los huesos de Eliseo fue también un acontecimiento de parte de Dios, en el que honraba a su siervo, el profeta Eliseo, con aquello. Todo esto fue presenciado por Amasías. Tuvo mala influencia de los reyes de Israel y de su propio padre, pero también tuvo buena influencia de las cosas de Dios que sucedían en su entorno. También, entre esas cosas de Dios, él recibió alguna influencia del profeta Jonás. El profeta Jonás, que ministró la palabra en tiempos de él, de Amasías. Se nos dice que en Jonás 1, 1 al 2, 3, 5 y 10, vino palabra de Jehová a Jonás, y dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Todo esto que nos cuenta el libro de Jonás sucedió en tiempos del rey Amasías. Y él supo de todo esto. Por tanto, supo del poder de Dios, de la misericordia de Dios, también de cómo sucedió todo esto. Él, Amasías, fue alguien que no fue ajeno a la palabra de Dios, recibió la palabra de Dios. Nos dice que incluso Jonás, la palabra nos dice que incluso Jonás le habló sobre la recuperación de parte del territorio frente al enemigo. En 2 de Reyes 14, 23 y 25 se nos dice que en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Según este texto, muy interesante, Jonás hizo una profecía sobre la recuperación de territorio, del territorio de Judá, y esta profecía se cumplió en el año 15 de Amasías. En definitiva, Amasías fue un hombre que tuvo mala influencia en cuanto a la fe, tuvo mala influencia por reyes malos, por su propio padre, que fue un creyente a medias, un creyente que se enfrió y se apartó, tuvo una mala influencia, pero también tuvo
buena influencia porque Dios ejecutó sus obras delante de él y porque la palabra de Dios le fue llevada en algunos momentos por el profeta Jonás. A pesar de todo esto, el rey Amasías se apartó de Dios, como también hizo su padre. De la buena influencia y de la mala influencia, no necesariamente se tiene que deducir que una persona tenga que apartarse de los caminos de Dios. Pero hay quienes se apartan. Y este fue el caso de Amasías. Amasías se apartó de Dios y de sus caminos. También lo había hecho anteriormente su padre, el rey Joás. Este hombre había transmitido una fe mediocre a su hijo Amasías. El rey Amasías fue un creyente tibio, a imagen y semejanza de su padre. En 2 de Reyes 14, 1 y 3, se nos dice que en el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Qué interesante este texto. Se dice que Amasías hizo lo recto como su padre, no como David. Ejemplo de haber hecho las cosas mucho mejor. Pero se dice que hizo las cosas como su propio padre. Alguien que no era de perfecto corazón. Segundo de Crónicas 25:2. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Este texto lo que nos plantea es que hay creyentes mediocres, creyentes que por alguna razón son mediocres en su fe, en su vida, en su testimonio. No tienen un gran compromiso de fe, no tienen un gran conocimiento, no tienen un gran amor, no tienen una gran entrega. Hay creyentes que son así. Así fue en el caso de Joás y así fue en el caso de su hijo Amasías. Eran creyentes, sí, dice la Biblia que eran creyentes, pero también dice que no lo eran de recto corazón. No lo eran de recto corazón. El rey Amasías fue permisivo con el pecado. Su tibieza, su mediocridad espiritual se manifestaba, entre otras cosas, en esto, en ser permisivo con el pecado, en ser tolerante con el pecado. Y lo sabemos porque nos dice el texto que no quitó los lugares altos de culto idolátrico, igual que tampoco lo hizo su padre. En 2 de Reyes 14:4 se nos dice, con todo eso los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. En 2 de Reyes 12:3, con todo eso los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. El primer texto se refiere al Padre y el segundo texto al Hijo. Ninguno de estos dos reyes quitaron los lugares de culto idolátrico, ninguno de los dos. Ambos eran permisivos, tolerantes con el pecado. También tenían una obediencia a las cosas de Dios selectiva. La fe mediocre hace que el creyente obedezca algunas cosas y otras no. Los creyentes mediocres sí hacen en algunos aspectos la voluntad de Dios, en algunos aspectos, pero en otros no. Son así, tienen una fe selectiva. Un ejemplo, en 2 de Reyes 14, 5 al 6, se nos dice que cuando hubo afirmado el reino, mató a los que habían dado muerte al rey su padre, pero no mató a los hijos que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de Moisés, diciendo, no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. En este aspecto, Amasías obedeció la palabra de Dios.
Pero como hemos visto, en otras cosas no obedecía la palabra de Dios. En lo referente a la idolatría, no obedecía a la palabra de Dios. Pero en este aspecto sí lo hizo. Por tanto, era un creyente con una fe y una obediencia selectiva. Obedecían unas veces y otras veces no obedecían. Por ejemplo, Amasías obedeció al profeta cuando éste le pidió que no fuese a la guerra apoyado por Israel del norte. En este caso sí obedeció al profeta. Amasías tenía un poderoso ejército en Judá con soldados mercenarios a sueldo de Israel del norte. Segundo de Crónicas 25, 5 al 6, reunió luego Amasías a Judá, les puso jefes de millares y de centenas, sobre todo Judá y Benjamín, y fueron hallados 300.000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo, y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100.000 hombres. Un gran ejército. Pero Dios no estaba con el pueblo de Israel del norte, y no bendecía una alianza entre Israel del norte e Israel del sur. Segundo de Crónicas 25, 7 al 8, se nos dice que un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Por tanto, se le advirtió de que no fuese aquella guerra, que Dios no bendecía aquella unión entre Judá e Israel. Por tanto, Amasías, en esa actitud que tenía de obediencia unas veces y de desobediencia otras, pues pudo haber obedecido o no. En este caso, obedeció. En este caso, sí obedeció. Segundo de Crónicas 25, 9 al 10, y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas. En este caso, obedeció. Pero no olvidéis, como estamos viendo, Amasías era un creyente que tenía una fe fluctuante, una obediencia fluctuante, que actuaba unas veces y otras no. Su eh, pobreza espiritual, su mediocre compromiso con Dios, le hacía ser creyente unas veces y otras veces no. Pero, en definitiva, lo que estamos viendo es que este hombre, Amasías, recibió malas influencias y buenas influencias. Pero él terminó abandonando a Dios. Terminó apostatando de Dios. Después de un tiempo de cierta relación con Dios, el rey Amasías se apartó de Dios. Esto es algo que hemos vivido muchas veces los que somos creyentes. Hemos vivido como muchas personas durante un tiempo, siguen a Dios, se muestran creyentes, se comportan como creyentes, pero pasado el tiempo se alejan de Dios y de los caminos de Dios. En segundo de Crónicas 25, 27 se nos dice: Amasías se apartó de Jehová. ¿Qué frase más triste para hablar de un creyente? Amasías se apartó de Jehová. Amasías dejó al Dios vivo y verdadero para seguir a los ídolos falsos de las naciones. En segundo de Crónicas 25:14 se nos dice que volviendo Amasías de la guerra contra Edom, trajo consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Amasías apostató de Dios y de sus cosas, como había hecho su padre Joás años antes. Cambió al Dios vivo por un objeto de metal o de madera. Cambió al Dios vivo
creador de los cielos y de la tierra, todopoderoso, por algo hecho por la mano del hombre, por un ídolo. Amasías apostató de Dios. En segundo de Reyes 12:2 se dice que Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Su padre había hecho esto. Fue fiel mientras vivió el sacerdote Joiada. Y segundo de Crónicas 24, 17 al 18, muerto Joiada, desampararon la casa de Jehová y sirvieron a Acera. Y lo mismo que hizo Joás le sucedió a Amasías, su hijo. Y es que por lo general los padres influyen en los hijos, para bien o para mal. Esto tenemos que entenderlo. Las palabras educan, pero sobre todo es el comportamiento, es el ejemplo lo que ejerce una poderosa influencia en nuestros hijos. Nuestro ejemplo. Por tanto, los padres influimos en nuestros hijos, para bien o para mal. En segundo de Crónicas 20, 31 al 32, se nos dice que reinó Josafat sobre Judá y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. En este caso, Josafat, un rey bueno, hizo lo bueno, lo recto, lo justo, a pesar de la influencia recibida, que en el caso de él fue buena, pero a pesar de ello, o por ello, fue un buen rey. Es decir, que en la Biblia encontramos cosas distintas. Encontramos un padre malo y un hijo bueno, un padre malo y un hijo malo, un padre bueno y un hijo malo. En la Biblia encontramos casos muy distintos, muy distintos. En 1 de Reyes 15:3 se nos dice que anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios. Está claro que en algunos casos fue la bondad de los padres la que hizo que sus hijos fueran buenos. Está claro. Y hay casos también en los que es evidente que la maldad de los padres hizo que sus hijos fuesen tan malos como ellos. Es evidente. Solo excepcionalmente puede suceder lo contrario. Solo excepcionalmente. Eso que hemos mencionado de pasada, que un hijo bueno proceda de un padre malo o que un hijo malo proceda de un padre bueno, eso es algo excepcional en la Biblia y en la vida. Por ejemplo, en 1 de Reyes 11:4 se dice de Salomón que su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Salomón es un ejemplo de un padre bueno y de un hijo regular. En 2 de Reyes 18:1 y 3 al 4 se nos dice que Seías, hijo de Acaz, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Quitó los lugares altos y las imágenes de acera. Y Ezequías es un ejemplo de lo contrario. Ezequías fue un rey bueno, hijo de un padre malo. Pero estos son excepciones a la regla, que no deben ser usadas por nadie para justificar conductas. Lo normal es que un padre bueno tenga un hijo bueno, que un padre malo tenga un hijo malo. Eso es lo normal, lo general. Y lo excepcional es lo que acabamos de ver. Lo excepcional. Dios es soberano y Dios puede usar a un padre malo
o a pesar de un padre malo, que hacer que un hijo sea bueno. Dios soberano puede hacerlo. Puede llevar a alguien al bien, a la fe, a pesar de sus padres. Dios puede hacerlo. Pero, por lo general, repito, por lo general, Dios se sirve de los padres para llevar la fe a sus hijos o para dejar de llevarle. Por lo general. Por lo general sucede así. Por lo general, Dios castiga el pecado. Por lo general, Dios castiga el pecado. Así fue en el caso de Amasías. Dios le reprendió con su palabra y con su juicio. Segundo de Crónicas 25, 15 al 16. Se encendió la ira de Jehová contra Amasías. Se encendió la ira de Jehová contra Amasías. Y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación? Yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Después Dios le entregó en manos de sus propias malas decisiones para castigarle. Segundo de Reyes 14, 8 al 11. Amasías envió mensajero a Joás, rey de Israel, diciendo: ven para que nos veamos las caras. Y Joás respondió: tu corazón se ha envanecido, quédate en tu casa, ¿para qué te metes en un mal? Pero Amasías no escuchó. Y Judá y Amasías fueron reprendidos. Segundo de Reyes 14, 12 al 14. Judá cayó delante de Israel y huyeron. Además, Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, y vino y rompió el muro de Jerusalén, y tomó el oro y la plata de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y rehenes. En definitiva, Dios reprende el pecado. Dios reprendió el pecado de Amasías, como también reprendió el pecado de Joás. Dios no bendice el mal, lo castiga. Por tanto, hemos visto que por lo general, los hombres buenos tienen hijos buenos y los hombres malos tienen hijos malos. Por lo general, salvo excepciones según la soberanía de Dios. Hemos estudiado, estimados hermanos y amigos, que Amasías se apartó de Dios como su padre. Y vimos la influencia negativa y positiva que recibió el rey Amasías. Amasías tuvo mala influencia de los reyes de Israel y de algunos de Judá, pero también recibió buena influencia de parte de las cosas de Dios. Y recibió buena influencia del profeta Jonás, que ministró la palabra en su tiempo. El rey Amasías se apartó de Dios, como también hizo su padre. Joás transmitió su tibia fe a su hijo Amasías, y este fue de mediocre fe y obediencia. Después de un tiempo de relación con Dios, el rey Amasías se apartó de Dios, y Dios reprendió el pecado de Amasías a través de sus malas decisiones. Estimados hermanos y amigos, debemos seguir a Dios y no apartarnos jamás de Él. En 2 a Timoteo 4, 9 al 11, el apóstol Pablo dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Solo Lucas está conmigo. Que esto nunca suceda en nosotros. Que nunca seamos como Joás, como Amasías o como Demas, que militamos durante un tiempo en las cosas de Dios y después nos apartamos de ellas, nos alejamos de Dios. Que nunca suceda así con nosotros. Que seamos de los que perseveran hasta el fin. Que el Señor nos bendiga en su gracia. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te suplico que nos libre del pecado de la frialdad, de la tibieza,
de la apostasía. Líbranos, Señor, de la mediocridad de la fe, de la obediencia selectiva. Líbranos, Señor, de ser de esta manera que hemos visto y estudiado, que conduce finalmente al apartamiento o alejamiento de ti. Ayúdanos a ser fieles siempre, a vivir siempre cerca de ti, comprometidos contigo, con tu obra, con tus cosas, durante todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias también por tus bendiciones, por tu cuidado, por tu provisión de alimentos, de salud, de todo lo que necesitamos, Señor. Gracias. Ayúdenos. Ten misericordia de nosotros en todas las cosas que tenemos por delante y guíanos en tu camino eterno. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga.